Es por ello que el manual indica que se debe hacer 4 énfasis en el estudio de la educación del desarrollo sostenible. El primero es mejorar el acceso y la retención en la educación básica de calidad. ¿Qué quiere decir esto? El manual, los expertos comprendieron una realidad latente, donde la educación no está garantizada. De todo el sistema internacional de más de 190 países distinguidos, la educación hasta el día de hoy no se encuentra garantizada al 100%. Por ello, los estados tienen que procurar a través de sus políticas públicas garantizar la educación. Y no simplemente garantizar el acceso, ojo, sino también la permanencia. Y usualmente no se da la permanencia, sino la deserción escolar como tal. Es por eso que parte de la prioridad de la educación del desarrollo sostenible es matricular, es decir, garantizar el acceso a la educación, pero también dice retener, es decir, que evitemos la deserción escolar, tanto en niñas como en niños, en una educación básica de calidad. Es importante para el bienestar de los individuos durante toda la vida y también para la sociedad en el que viven. La educación básica, distinguidos, deberá centrarse en que los educandos reciban conocimientos, competencias, valores y perspectivas que fomenten el modo de vida y apoyen a los ciudadanos a vivir de manera sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, distinguidos, que al garantizar el acceso a la educación y la permanencia, se va a adquirir nuevos conocimientos, pero no simplemente para que sea un elemento más del cerebro a largo plazo, de la memoria a largo plazo, no, sino que este conocimiento se llegue a transformar. Conocimiento que se logre transformar en habilidades, esas habilidades en competencias del accionar, para tener principios que rigen la vida, como van a ser los valores, así como también perspectivas y posturas sobre ellas. Otro principio, otra prioridad de la educación del desarrollo sostenible, distinguidos, va a ser reorientar los programas educativos existentes para abordar la sostenibilidad. Recordemos, esta materia de educación del desarrollo sostenible es un nuevo paradigma. Entonces, tiene que confluenciar con otros paradigmas que han dado lugar en el sistema educativo, tanto como en el sistema politológico. Entonces, no puede pretender restablecer desde cero los conocimientos, sino trabajar con los ya existentes al respecto. Y es por eso que indica que como prioridad debe ser reorientar los programas. ¿Qué quiere decir reorientar? Es decir, repensar y revisar la educación, en qué estado de situación se encuentra, desde la primera infancia hasta la universidad, es decir, educación elemental, regular y superior profesional, porque esto llega a ser concatenado el grado de formación que tiene implicancia en la sociedad, para que incluyan conocimientos, competencias, perspectivas, valores relativos a la sostenibilidad. Y los estudiantes pueden resolver problemas del mañana. Desafortunadamente, distinguidos, es menester mencionar que estas soluciones no figuran a menudo en los libros de texto y prácticas existentes. Usualmente se limitan a solo un contenido tradicional ortodoxo y por ende los estudiantes deben generar creatividad respecto a la capacidad de resolver problemas a fin de crear un futuro más sostenible. Otra prioridad de la educación del desarrollo sostenible, distinguidos, es mejorar el entendimiento y la conciencia pública sobre la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? Si bien las estructuras de educación tradicionales no tienen aún una participación profunda respecto al desarrollo sostenible, también se evidencia esa brecha en el servicio público, en la toma de decisiones y en la formación de políticas públicas. Es por ello que para alcanzar las metas del desarrollo sostenible requiere que la ciudadanía esté informada,
sobre la sostenibilidad y sobre las acciones necesarias para alcanzarla, porque la ciudadanía va a ser la entidad que genere la auditoría correspondiente para tomar conciencia si un Estado, mediante su gobierno, está cumpliendo políticas públicas de sostenibilidad que velen por el presente y el futuro del país. Lo cual es información, es educación, es preponderante para realmente alcanzar la sostenibilidad deseada. Para crear dicha ciudadanía, se necesitan grandes esfuerzos de educación comunitaria, así como medios de comunicación comprometidos con el aprendizaje a lo largo de toda la vida. En el seno de una población informada y activa, se puede lograr lo establecido. Sí, ¿por qué? Porque se tiene que trabajar de forma conjunta. Ya decíamos, es interdisciplinaria y es holística. Y no simplemente se va a limitar a algo de una materia o un curso, sino que también se debe aplicar y replicar en nuestro diario vivir. Por eso decíamos que la educación del desarrollo sostenible es para la vida. Y asimismo, otra prioridad, distinguidos, llega a ser lo que es la capacitación. Capacitación donde todos los sectores de la sociedad, es decir, todos los sectores que integran la sociedad, sea a nivel político, económico, social, puedan contribuir con la sostenibilidad. Es decir, no, por favor, no nos limitemos con el hecho de decir, no, el Estado se tiene que hacer cargo porque es el que gesta las políticas públicas. No, todos desde nuestro rol como actores de la sociedad tenemos que contribuir, ya sea empresa pública, ya sea empresa privada, debemos contribuir, todos podemos contribuir, tanto empleados del sector público como del sector privado, que deben recibir información profesional continua que incorpore principios de sostenibilidad. De esta forma, todos los sectores del mundo del trabajo pueden acceder a conocimientos y competencias para trabajar de forma más sostenible, porque realmente el cambio va a ser la diferencia. Por ejemplo, si una persona anteriormente empleaba en su ámbito laboral de forma deliberada el uso excedente de hojas, papel, bond, por ejemplo, ahora con la educación del desarrollo sostenible lo va a hacer de forma más consciente, ¿no? Y ya no lo va a hacer de forma deliberada y va a empezar a generar una planificación del uso. Y créanme que esos cambios van a generar una verdadera transformación. Después de abordar las prioridades de la educación del desarrollo sostenible, es menester analizar las características. La educación del desarrollo sostenible tiene características esenciales que pueden implantar de muchas maneras y culturalmente apropiadas. ¿Sí? Lo que ustedes ven en pantalla son 11 características que componen a la educación del desarrollo sostenible. La primera característica es basarse en principios y valores subyacentes al desarrollo sostenible. Segundo, es que se preocupa por el bienestar en 4 dimensiones, como ser el medio ambiente, la sociedad, la cultura y la economía. ¿Sí? Es decir, que trata de abordar de forma integral los aspectos más relevantes que tengan un papel preponderante en el desarrollo sostenible. Tercera característica, usa una variedad de técnicas pedagógicas, la educación del desarrollo sostenible, que promueven una participación de un aprendizaje participativo de pensamientos elevados. Es decir, que va a ahondar en el pensamiento crítico de cambios estructurales, pero también de soluciones. Es decir, no solamente generar críticas, sino también proponer soluciones al respecto. ¿Sí? Promueve, asimismo, otra característica es promover el aprendizaje a lo largo de toda la vida. A lo largo de los acápites nos hemos dado cuenta de que sí, la educación del desarrollo sostenible aborda y aboga lo que va a ser la educación para toda la vida. Asimismo, otra característica es que es relevante a nivel local y culturalmente apropiada. Es decir, que se adapta a la idiosincrasia de cada lugar y tiempo.
se va basándose como otra característica en las necesidades, percepciones y condiciones locales, pero también reconoce satisfacer lo que es las necesidades locales a menudo tiene impactos y consecuencias internacionales. Es decir, si nos vamos a abocar como característica a lo que va a ser relevantemente local, indirectamente vamos a tener impacto con lo que es el ámbito internacional, porque estamos aportando con un granito de arena en lo que va a ser el cambio de la transformación. Asimismo, otra característica concierne a la educación formal, no formal e informal. Es decir, que va a no solamente a quebrar los límites educacionales, sino que va a ir de forma íntegra y complementaria. Otra característica es que acepta la naturaleza constante de la evolución del concepto de sostenibilidad. Como ya les decía, es un concepto de un paradigma nuevo. Entonces va a ir cambiando de acuerdo a la dinamicidad y la praxis que interpongan los aportes intelectuales. Entonces estamos en constante evolución. Por eso la octava característica es que es una naturaleza evolutiva. ¿Sí? Asimismo, Distinguidos aborda un contenido teniendo en cuenta contextos y asuntos internacionales y prioridades locales. Es decir, que tiene un enfoque integral, repito. ¿Por qué? Porque se va a focalizar en lo local, sí, de acuerdo al contexto, pero también en asuntos internacionales, pero con prioridades locales, lo cual implícitamente va a generar un cambio estructural. Asimismo, va a desarrollar la capacidad de la sociedad civil para tomar decisiones como comunidad, tolerancia social, gestión de recursos ambientales, fuerza laboral adaptable y una buena calidad de vida. Es interdisciplinaria, ya que ninguna otra ciencia puede excluirse y determinar el monopolio del estudio, sino que todas pueden contribuir. En síntesis, Distinguidos, los elementos que acabo de mencionar van a formar parte de la característica de este nuevo paradigma denominado educación para el desarrollo sostenible. Características que serán empleados distinguidos en contextos educativos. Hemos abordado ahora las prioridades, las características y ahora es pertinente hablar de los contextos. Los contextos educativos versan en tres: educación formal, educación no formal y de educación informal. Vamos a ir indagando uno por uno a qué hace referencia. De acuerdo a los aportes intelectuales de los 5 especialistas, nos dicen lo siguiente. La educación formal, distinguidos, define el aprendizaje que se desarrolla en las instituciones educativas primarias, secundarias y terciarias. Es la educación que se imparte en instituciones como el sistema escolar, los institutos superiores, las universidades y otras instituciones educativas que se encuadran en la esfera del aprendizaje formal. La educación formal puede caracterizarse como un sistema de escala o también conocida como un sistema de escalafón, es decir, que van ascendiendo jerárquicamente, ¿sí? Continua de aprendizaje a tiempo y complemento que atiende a una audiencia entre 5 y 25 años. Es posible que en la educación formal se pueda obtener un certificado por el nivel avanzado. De forma sucinta, distinguidos, la educación formal hace referencia a la educación impartida por instituciones educativas, donde el grado de conocimiento se va a medir a través de la evolución escalonada, gradual, de avance de cursos. ¿Sí? Como por ejemplo en el sistema regular. Conocemos nosotros primaria, secundaria, ¿verdad? En educación superior conocemos lo que es nivel licenciatura y nivel de posgrados. ¿Sí? Así, señores, conocemos el contexto educativo de la educación formal. Sin embargo, no es el único, no es el único. Por ello, los expertos establecen que parte del contexto educativo es también la educación no formal. La educación no formal se refiere a la educación organizada y sostenida, pero que no sigue un sistema escalonado o escalafonado, ¿ok?
sino que continúa un aprendizaje como una educación formal, pero que tiene lugar dentro y fuera de las instituciones educativas. Y atiende todos los grupos de edades. Es decir, no solamente se va a limitar a 5 o 25 años, no, sino que puedes tener una educación no formal desde primer año de vida hasta lo que es el ocaso de tu vida, ¿sí? Donde usualmente la educación no formal eh, llegan a generar ciertas capacidades para realizar tareas. Y ojo, tampoco se obtiene en muchos de los casos alguna certificación, ¿sí? Usualmente pueden ser programas educativos donde el objetivo es reorientar lo que van a ser el pensar, el accionar, así como la decisión. Otro contexto educativo distinguidos es la educación informal. La educación informal no es literalmente el término como tal, pero hace referencia al aprendizaje de la vida diaria, sin contar con objetivos claramente instituidos. Este término distinguidos se refiere a un proceso a lo largo de la vida, donde cada individuo adquiere actitudes, valores, competencias y conocimientos de las experiencias de la vida diaria, de las influencias y los recursos educativos de su entorno, como por ejemplo ser la familia, los amigos, los vecinos, los colegas de trabajo, del juego, del mercado, de la biblioteca o de los medios de comunicación. Es decir, que si bien la educación informal no deja de lado el epicentro, que es la educación de la adquisición de conocimientos, no es implícitamente el que sigue objetivos educativos, sino que se da de forma natural por el contexto en el cual el individuo se va desarrollando, dando así lugar al acápite de los pilares de la educación y el soporte de la educación del desarrollo sostenible. De acuerdo al aporte intelectual del Manual de la Educación del Desarrollo Sostenible, se establecen 5 pilares y soportes. El primero es aprender a conocer. Aprender a conocer, distinguidos, supone admitir que cada educando construye su propio conocimiento, combinando los saberes indígenas con los conocimientos externos, para crear un nuevo saber cotidiano, funcional. Esto refiere a conocimientos, valores, competencias cognitivas y razonamientos para respetar y alcanzar el conocimiento y la sabiduría, a fin de aprender a aprender, valga la redundancia, adquirir el gusto para aprender para toda la vida, desarrollar el pensamiento crítico, adquirir herramientas para entender el mundo, entender el concepto y cuestiones relativas a la sostenibilidad. La educación, por ende, se ve obligada a brindar las cartas náuticas de un mundo complejo y de perpetua agitación, y al mismo tiempo la brújula para poder navegar en él. Es por ello que un pilar y un soporte fundamental es aprender a conocer, entendiendo una vez más cómo la construcción del propio conocimiento. Asimismo, distinguidos, la educación en el pilar y soporte de aprender a conocer implica que tiene muchos propósitos, incluyendo el permitir que los educandos desarrollen su potencial individual, contribuyendo también a la transformación social. Cada generación se enfrenta a un reto, distinguidos, cada generación. Y es por ello que parte del rol de nuestra generación es enseñarle a la próxima generación qué hacer, qué no hacer, qué aciertos construir, qué desaciertos evitar, en pro de no solamente velar el presente, sino también el futuro de nuestra generación. Naturalmente, la educación cambia en función de tiempo y espacio. Eso es natural.
Una educación de calidad en una región rural y montañosa de Asia no será la misma, distinguidos, que en las partes urbanizadas de Europa. A pesar de sus diferencias, todos los programas educativos deben apoyarse en pilares fundamentales de transformación. Es por ello que es pertinente establecer el pilar de aprender a conocer. Otro pilar que establecen los intelectuales es el aprender a ser. El aprender a ser hace referencia, distinguidos, de la habilidad de aplicar en la praxis, en la práctica, lo aprendido, especialmente lo relativo a medios de su vida. Se trata de un conocimiento de los valores, de competencias prácticas y saber hacer para participar de forma activa en el empleo productivo, a fin de poner las ideas en práctica, además de elaborarlas. Entender y actuar sobre cuestiones de desarrollo sostenible a nivel mundial como local. Asimismo, adquirir formación técnica y profesional, aplicar los conocimientos adquiridos de la vida diaria y ser capaz, distinguidos, de actuar creativamente y con responsabilidad con el entorno propio. Es decir, que el pilar número 1 tiene de igual forma estrecha relación con lo que va a ser el pilar de aprender a hacer. Otro pilar y soporte de la educación del desarrollo llega a ser el aprender a vivir juntos. Aprender a vivir juntos aborda las capacidades críticas esenciales para una vida mejor, en un contexto donde no haya discriminación y todos tienen igualdad de oportunidades para desarrollarse a sí mismos y contribuir en el bienestar de sus familias y comunidades. Esto tiene que ver con el conocimiento, los valores, las competencias sociales y el capital social para contribuir en la paz y la cooperación internacional, a fin de participar y cooperar con los otros en sociedades cada vez más plurales y multiculturales, para desarrollar una comprensión de los otros pueblos, de la otredad de los otros y sus historias, las tradiciones, las creencias, los valores, las culturas. Asimismo, a fin de tolerar, respetar, acoger, apreciar e incluso celebrar la diferencia y la diversidad de los pueblos. Responder de manera constructiva a la diversidad cultural, la diferencia y la diversidad de los pueblos. Responder de manera constructiva para poder generar no simplemente un mundo sin discriminación, sino también un mundo con diversidad cultural y disparidad económica, que sean capaces de mejorar situaciones de tensión, exclusión, conflicto, violencia y terrorismo. Por ello, es parte complementario el aprender a vivir juntos. Para asimismo, lograr llegar al pilar y soporte de aprender a transformarse uno mismo y la sociedad. ¿Qué implica aprender a transformarse uno mismo y la sociedad? Implica que los individuos pueden cambiar el mundo con su acción aislada y conjunta, individual y de forma colectiva, y que una educación de calidad aporta las herramientas para transformar las sociedades, dado que equipa a los seres humanos con conocimientos, valores y competencias para transformar las actitudes y los estilos de vida. Esto refleja una sinergia de competencias cognitivas, prácticas, personales, sociales, para hacer posible la sostenibilidad, a fin de trabajar por una sociedad neutral, sin discriminación de género, desarrollar una habilidad y voluntad de integrar estilos de vida sostenibles para nosotros y para los demás, promover comportamientos y prácticas que minimicen el rastro ecológico en el mundo que nos rodea, así como también a fin de actuar y lograr la solidaridad social que se busca y promover la democracia en una sociedad que prevalezca la paz. Es decir, que el cambio inicia
en nosotros, pero también se puede plasmar en una colectividad. Para llegar al pilar y el soporte número 5, para aprender a ser. Aprender a ser hace referencia a alcanzar un desarrollo sostenible que requiere la indivisibilidad de la dignidad humana. Por ello, se va a construir sobre principios y valores que subyacen al desarrollo sostenible. Trata sobre las relaciones entre la educación y el aprendizaje en 4 dimensiones ya nombradas: la sociedad, el medio ambiente, la cultura, la economía, para contribuir en el total desarrollo de la persona, es decir, cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, apreciación de la dimensión estética y espiritualidad. Aprender a ser en sí va a asumir donde cada individuo tiene la oportunidad de desarrollar completamente su potencial. Esto aparte de la premisa de que la educación no solo tiene el propósito de cubrir necesidades de desarrollo del Estado o la nación o la globalización o medular del pensamiento, sino que también busca capacitar a los individuos para aprender, buscar, construir y utilizar el conocimiento para abordar los problemas a una escala que va de lo mínimo a lo mundial y más allá a lo que vincula con el conocimiento, los valores y las capacidades personales de la dignidad para el bienestar personal y familiar. ¿Para qué? Para verse a sí mismo como un actor principal de la definición de los resultados positivos del futuro, para fomentar el descubrimiento y la experimentación, adquirir valores universales compartidos, desarrollar una propia personalidad y así ser capaz de ser autónomo y tener responsabilidad. Es por ello, distinguidos, que se abordaron los 5 puntos fundamentales de la sesión de hoy. Comprendemos que con esta introducción y aproximamiento conceptual de nuestro objeto de estudio, que la educación va a ser el arma más poderosa para cambiar el mundo. Les agradezco mucho su atención. La bibliografía empleada, una vez más, lo reitero, es de Belaunde, Lescano, Reyes y Valdés, el Manual de Desarrollo Sostenible, versión 2016. Les agradezco su atención. Espero haya sido satisfecha sus expectativas la primera sesión. Estamos en constante comunicación mediante la plataforma. Hasta una próxima sesión. Gracias. Hasta luego.